La indignación de los trabajadores de Canal Nou es evidente, la rabia también. No han sido recibidos por ningún miembro del gobierno, pero hoy uno de esos periodistas se ha encargado de hacerse oír ante el vicepresidente del Ejecutivo valenciano, José Císcar. Le ha perseguido hasta que se ha tenido que recluir en su coche oficial. Vicepresident, com a autor intel·lectual d'un ERE que la justícia ha dictat d'uns, pensa dimitir? Demà, en la roda de premsa, poden vostès preguntar, posterior al ple del Consell, poden preguntar les qüestions que... Però no pensa dimitir abans? I així no s'estalviaria això? Poden vostès demà preguntar. Está sin más a casa. De una vez, señor Císcar. Por favor, el vicepresidente siempre atiende y es accesible a los medios. Doncs no té res a dir als treballadors que fa fora, mentre tenen a una colla de diputats corruptes en els que els donen suport. No se'ls desitja que els seus fills mai tinguen un cap com vostè, que mai tinguen uns trinxells com vostè. Esto no pasa en ninguna comunidad autónoma, señor Císcar. Atiéndanos, se lo ruego, por favor. Pero por favor, como compañeros, yo también soy periodista y sabéis que el vicepresidente siempre atiende. Ya está bien. No sois personas. Oficial ya. Bájese del coche oficial ya. ¿Nos va a atender cuándo? ¿Cuándo nos va a atender? No nos va a atender, pero si el vicepresidente es un hombre que siempre es accesible con los medios, el vicepresidente es vicepresidente, te explico, el vicepresidente es vicepresidente, ¿sabes por qué? Por favor. Te lo voy a explicar. Porque así lo han querido los valencianos que han votado al Partido Popular, y porque se apoya en 9 diputados del Grupo Parlamentario Popular que están imputados en casos de corrupción. A esos no se les hace ningún ERE. Se hace ERE a los trabajadores. Si os va a atender, no se los va a atender. Sí, mañana va a atenderos. Cuando a él le dé la gana. Era hombre que siempre os atiende, por Primero cierra y luego por favor, no convirtamos. Primero cierra seamos y luego compañeros, no convirtamos esto en un yo contigo espectáculo. no tengo nada que hablar. Y si quieren cerrarlo, que lo cierren y que lo digan. Pero que den la cara. Tú no entiendes nada. Tú no entiendes nada porque no la vives. Tú no la entiendes. Yo me he quedado en paro muchas Tú veces no la en mi entiendes. vida. Y yo también. Y yo también me he quedado en paro. Y no me importa que cierren una empresa si es por una cuestión económica. Pero si la cierran porque roban, esa que la cierran unos ladrones, no me hace ninguna gracia. No convirtamos esto en un espectáculo. Que no quiero convertirlo en nada. No es un espectáculo, es la realidad.